que nos dediquen su tiempo. Y bueno, esperamos entregarle valor en este seminario web a través de compartir una experiencia real de implementación de procesos ITIL compartidos entre, bueno, todo lo que implica el proveedor de servicios, un proveedor externo de tecnología y lo que es una empresa de consultoría de asesoramiento en justamente este modelo. Bueno, Orsi Latam es una empresa chilena experta en todo lo que es capacitación y consultoría en las mejores prácticas, marcos de referencia, para gestionar servicios de clase mundial. Está certificada por AENOR en ISO 9000 y en la norma chilena NSH 2728, para todo lo que son los servicios de capacitación. Soy Judith Laguardia, la directora ejecutiva y gerente general de Orsi. Tengo 15 años de experiencia en el mundo internacional en todo lo que son la adopción de prácticas y marcos de referencia. Bueno, luego ProactivaNet es un producto de la empresa Espiral Microsistemas, es un fabricante español de software especializado en todo lo que son las aplicaciones de administración de sistemas informáticos. Sus oficinas centrales están en Asturias y desde el Parque Tecnológico atiende a más de 15 países en 3 continentes con un crecimiento muy sostenido y muy exitoso. Están certificados también por AENOR en las normas ISO 9001, 20000 y 27000, y quien les va a hablar va a ser Alejandro Castro, que es el director técnico. Elegí dos definiciones de cloud para esta presentación, para poder ir más adelante con los conceptos, y una de ellas, por ejemplo, describe que es un estilo de computación en donde las capacidades relacionadas a TI son masivamente escalables y son proporcionadas como un servicio, usando tecnologías de Internet para múltiples usuarios externos. Esta es una interpretación genérica del cloud. También podemos decir que pone a disposición de terceros ciertos elementos de servicio en la nube. Hay también conceptos que utilizan mucho el concepto de Internet en vez de la nube, pero básicamente es el concepto de poder compartir aplicaciones y utilizar todo lo que es el concepto de Internet, los entornos informáticos dinámicos y poder escalar, ¿verdad?, en todos estos conceptos. Dentro de lo que es el concepto cloud, así como lo definimos de esta forma, tenemos 2 o 3 conceptos muy importantes para aclarar. Uno de ellos es el software como servicio, el famoso SaaS, Software as a Service, que básicamente es la distribución, la forma de distribución de software en el cual uno puede acceder de forma descentralizada, ¿no? Que fue un poco lo que quisimos hacer en este cliente, donde se trató de llevar justamente parte del proceso de incidentes y parte del proceso de configuraciones a todos estos conceptos cloud en la nube, ¿no?, con instalaciones mínimas o casi inexistentes, tal como lo expresamos en esta definición. Hay otro concepto interesante también dentro de cloud, que es infraestructura como servicio. Infrastructure as a Service, también conocido por sus siglas, donde el modelo más bien enfoca la prestación de servicios remotos como almacenamiento, procesamiento, base de datos, etcétera, y transferencia de datos. Y estos servicios pueden ser escalados en cualquier momento según las necesidades del cliente. Estos son los 2 conceptos que se manejan. Básicamente existe un tercer concepto que es plataforma as a Service, también, donde realmente queremos tener una plataforma, por ejemplo, para hacer pruebas de desarrollo de software, etcétera, y las utilizamos ya configuradas en la nube, en vez de tenerlas en la empresa. Ese es otro concepto que se maneja también. Y además también se maneja el concepto que a veces se confunde entre lo que implica la nube pública con la privada, ¿no?, que a veces hay un error conceptual donde se piensa que solamente es una cuestión de pagar o no, cuando en realidad las diferencias entre una nube pública y privada implican conceptos de seguridad, infraestructura disponible, etc. Bien, entonces, bajo este entorno de cloud y estas definiciones, ¿cómo interpretamos el concepto de ITIL o qué es ITIL? Básicamente estamos hablando que de una forma rápida como para definir ITIL, yo diría, una definición mía muy resumida, que es un conjunto de procesos
que interactúan entre sí durante todo el ciclo de vida de un servicio, ¿sí? Y este ciclo está compuesto de una estrategia donde definimos los servicios, hacia dónde va la empresa, el concepto de servicio, el concepto de valor. Luego se definen esos servicios para transicionarlos de la forma mejor posible de operación, donde minimizamos el impacto. Y en estas etapas de estrategia, diseño de servicios y transición, luego llega la operación donde se ejecutan y en cada una de ellas vamos a tener los conceptos de mejora continua, ¿sí? Entonces, básicamente, les recuerdo también que todas estas slides las vamos a mandar en formato PDF al correo de ustedes. Pero bueno, como para poder entender el concepto de ITIL como un marco de referencia compuesto de procesos que interactúa en todo el ciclo de vida del servicio. Y ese ciclo de vida del servicio va a estar compuesto por un conjunto de procesos. Bien, entonces, ¿de qué nos sirve en la empresa realmente utilizar estas prácticas? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con procesos gestionados sobre un ciclo de vida del servicio de extremo a extremo? Y básicamente, el valor que vamos a obtener en la empresa trabajando de esta forma es nada más y nada menos que poder asegurar que vamos a entregar valor al negocio, valor a nuestros clientes, desde la perspectiva conjunta del proveedor de servicios, que puede ser un área de informática de una empresa o un outsourcing, el proveedor externo o suministrador, dependiendo cómo se mencione, son sinónimos para este caso. Y aquí es donde comenzamos a darnos cuenta que necesitamos funciones bien definidas, donde se están produciendo estos servicios, y estas funciones van a estar sostenidas por un conjunto de procesos, ¿sí? Entonces acá es donde nos damos cuenta que tenemos que empezar a definir dónde están esos controles, quién ejecuta las actividades, quiénes son los responsables, dónde definimos el outsourcing, qué plataformas, y nos empezamos a cuestionar en este punto el tema de la nube, qué es lo que vamos a utilizar bajo este ámbito, qué es lo que no vamos a utilizar. Y en este caso, justamente el cliente, lo que su entorno sugería es que la problemática era que si bien estaban adoptando ITIL, ellos tenían un gran porcentaje de outsourcing y necesitaban recuperar el control. Es decir, el cliente quería, a través de la adquisición de procesos, diseños de procesos, implementación de procesos y una herramienta tecnológica, poder recuperar más el control que tenía de los procesos en su empresa. Entonces, lo que se hizo fue, desde el punto de vista del proceso de gestión de configuraciones, donde ahora rápidamente les voy a mostrar un súper resumen de las actividades. El proceso de gestión de configuraciones desde la perspectiva del marco de referencia ITIL es un proceso que tiene un conjunto de actividades clave, donde vamos a ver lo que es, por ejemplo, gestión y planeación. Aquí es donde se define cuál va a ser la infraestructura gestionada a través del proceso, cuáles van a ser los niveles de detalle, el alcance de la misma. Luego hay otra actividad muy importante que es la identificación de la configuración, es decir, definir los tipos de elementos, convenir los nombres, los atributos, etc. Luego tenemos el control de la configuración, es decir, todo lo que es garantizar la existencia de mecanismos, de controles sobre los CI, y realmente asegurarnos de un 100% de registración, que los cambios sobre estos elementos estén controlados. Y luego tenemos otra actividad muy importante que es en la parte de el ciclo de vida de cada elemento de configuración, cuáles van a ser sus estados, y poder sacar informes, reportes de cómo está siendo ese histórico, digamos, de ciclo de vida de cada uno de los elementos. Obviamente, todo esto dentro de las características propias de la empresa que están alineadas al negocio. Y por último, una actividad muy importante del proceso, que es la auditoría y verificación, ¿no? Donde realmente comprobamos si lo que tenemos físicamente coincide con la documentación, etc. Entonces, bajo este escenario de estas actividades,
lo que se planteó en el cliente fue ir definiendo a través de la herramienta que iba a estar en la nube, no con licenciamiento en cliente, cuáles de las actividades iban a ser desarrolladas, digamos, desempeñadas por el proveedor de servicios de TI, que en este caso era un departamento de informática, y cuáles iban a ser ejecutadas por el proveedor de la herramienta tecnológica, que en este caso era ProActivaNet. Entonces, por ejemplo, la actividad de planeación es una actividad muy importante. Más adelante vamos a ver los temas de governance, gestión y operación, donde obviamente aquí tenía que ir una responsabilidad 100% con el cliente. El cliente me refiero al proveedor de servicios de tecnología, es decir, al que adquiría la solución tecnológica de ProActivaNet. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí fue una actividad que estaba 100% en el proveedor de servicios. Sin embargo, las siguientes actividades, como es, por ejemplo, la identificación de la configuración, todo lo que es la convención de nombres, la identificación, el descubrimiento de la plataforma de infraestructura, eso quedó definido como responsable en la herramienta ProActivaNet y se ejecutaba en la nube de una forma donde Alejandro después les va a explicar técnicamente cómo se hizo. Seguimos avanzando con las actividades del proceso, donde también toda la parte de la contabilidad, se le llama, de los elementos, mantener el histórico de estados y cambios de los elementos, también lo hacía la herramienta ProActivaNet. Y por último, la actividad de auditoría y verificación, en este caso corresponde a compartir esa actividad entre el cliente y ProActivaNet, ¿sí? Básicamente esto fue como se diseñó el proceso, se delimitaron las responsabilidades de cada uno y se llevó a la nube parte de las actividades del proceso. Luego, para la gestión de incidentes, donde tenemos una serie de actividades, esto está súper resumido, es un cuadrito de alto nivel de las actividades del proceso, tenemos una identificación de incidentes, registro de incidentes, categorización del incidente, priorización, diagnóstico inicial, investigación, diagnóstico. Aquí, por ejemplo, en el diagnóstico inicial, es importante que todo esto estaba en el primer nivel de soporte, y luego en la investigación y diagnóstico ya entraría en el segundo y tercer nivel. El requisito del cliente fue que el primer nivel lo quería tener en el outsourcing y no le importaba qué empresa podía hacer. Pero sin embargo, el resto de las actividades del proceso las quería tener él en su empresa, y para poder gestionar todo el proceso, tener la herramienta, la solución tecnológica de ProActivaNet. Entonces, en este caso, para este proceso, todo lo que implicaba la identificación del incidente lo hace el outsourcing, que ejecuta, y ProActivaNet controla. Entonces, en este caso, miren cómo es el tema con el anterior. Es decir, el cliente en el proceso de configuraciones tenía ProActivaNet en la nube y gestionaba su infraestructura sin agentes instalados. Y en este caso, el cliente gestiona y controla el proceso de incidentes con ProActivaNet en la nube, pero desde sus instalaciones, ¿sí? Entonces, el proveedor de outsourcing del primer nivel puede tener cualquier herramienta tecnológica, es más, está en proceso de licitación para saber cuál va a ser el proveedor de outsourcing del primer nivel, por eso ahí pusimos outsourcing ejecuta, no sabemos con qué herramienta, con la que elijan, pero el cliente, el proveedor de servicios de TI, el departamento de informática, con ProActivaNet, controla toda la información que va generando el outsourcing y lo gestiona internamente con ProActivaNet, desde el punto de vista del proveedor de servicios, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo, por ejemplo, que ya cuando pasa al segundo nivel de incidentes, que está en el cliente, no en el outsourcing, ya ahí el control es directamente todo con la herramienta ProActivaNet del cliente, ¿sí? Ahora, no confundamos que la herramienta ProActivaNet siempre está en la nube, ¿sí? Es decir, no está con un tema de licenciamiento en el cliente. Y el cliente la usa para diferentes fines. La usa para administrar su inventario de infraestructura, que es las actividades que mencionamos del proceso de configuraciones, y para gestionar el proceso de gestión de incidentes en lo que hace al segundo nivel en adelante, y con el repositorio de la información del outsourcing.
Bien, bajo esta perspectiva, el resultado final del cliente fue que tenía control sobre las acciones de sus proveedores, que eran varios, a través de la herramienta ProactivaNet, independencia obviamente del proveedor, acceso a la información para gestionar desde cualquier punto, ya que la ProactivaNet estaba en la nube, capacidades estandarizadas, bueno, pago por uso, se hizo todo un sistema de licenciamiento, luego Alejandro les explicará cómo está la parte tecnológica de ProactivaNet en Amazon, etc. Bueno, se aseguró escalabilidad. Eso es interesante porque, por ejemplo, ellos tenían un 20% de crecimiento de la infraestructura anual y eso era durante el año, subía y bajaba, porque es un cliente que tenía, por ejemplo, tiendas en épocas sastrales del año y su parque de infraestructura crecía cada vez que tenía un evento y luego volvía a la cantidad anterior. Entonces teníamos que tener un dimensionamiento de su infraestructura que fuera capaz de cubrir ProactivaNet en la gestión de inventario, ¿no? Automático. Bien, y eso se hizo exitosamente. Y también lo que nos decía el cliente, que tenía más tiempo para identificar causas raíces y solucionar incidencias, porque claro, se dedicaba al segundo y tercer nivel y con todo el repositorio de información del outsourcing, lo gestionaba a través de la base de datos de ProactivaNet. Bien, básicamente estos fueron los beneficios y rápidamente un ejemplo real del entorno del cliente donde nos encontramos, bueno, servidores Unix, tendencia a eliminar equipos de Windows, virtualización de todos los servidores, outsourcing, tenía todos los servicios de mantenimiento en outsourcing y los CPD independientes. Y las dificultades que encontramos, que esto creo que es lo más interesante, bueno, encontramos que las políticas de seguridad dentro del cliente no estaban bien definidas, costó bastante explicarles el concepto de la nube, de lo que se necesitaba para poder acceder a la infraestructura, todo un tema de configuraciones, los hilos de responsabilidad de la empresa no estaban bien definidos, falta de comunicación entre el cliente y el proveedor de servicio, hubo una cantidad de situaciones que resolver, pero de todas esto lo que más énfasis tuvo y que hubo que trabajar bien fueron los conceptos de gobernanza y gestión. Es decir, el cliente no tenía claro, por ejemplo, los conceptos, ¿no? O sea, una cosa es gobierno, otra cosa es gestionar, otra cosa es operar, otro es la administración de la infraestructura. Y desde este punto, justamente lo que hubo que aclarar, que no sé si les pasa a ustedes, pero en algunas empresas, a ver, comencemos. El tema de gobernanza implica describir, ¿verdad?, el mapa de actores, todo lo que son los conflictos, las estructuras, los procesos, las interacciones. Es la definición, ¿verdad?, de esas políticas y esas estrategias. Y la gestión es ejecutarlas, ¿no? Entonces nos encontramos en el cliente que, aunque toda la parte de política y estrategia, incluso la evaluación de las mismas, se aprobaban a nivel de gobierno, quienes las definían, en ese caso, era a nivel de gestión. Entonces había ahí un concepto bastante complicado de interpretación de gobierno, gestión, operación, infraestructura. Y para este entorno lo que hicimos fue justamente definir, bueno, ok, tenemos insourcing, outsourcing y cloud. Y básicamente lo que es gobierno, que es toda la parte de definición de políticas, etcétera, gobernanza, eso va a ser interno, no va a ir a cloud, ni outsourcing, ni insourcing. Y lo que sí podíamos ir viendo de definir qué es lo que íbamos a cloud es, por ejemplo, lo que les mostré anteriormente, toda la parte de gestión de parte del proceso, configuraciones e incidentes, iba a cloud y era externo, ¿no? Parte de la operación, como vimos, primer nivel de soporte de Service Desk, cloud, externo. Y la parte de infraestructura, todo lo que es el inventario y la gestión de infraestructura del proceso de configuraciones, se hizo a nivel externo bajo cloud. Bueno, eso es un poco el escenario que les quería contar de lo que hicimos en este cliente. Se hicieron en varios clientes, uno en Chile, en retail, y el otro en España. Y bueno, y ahora les va a contar todo este escenario, cómo fue llevado a la herramienta tecnológica, a través de Alejandro. Hola, gracias Judith. Buenas tardes o buenos días a todos en función de dónde nos encontremos en este momento.
Después de esta magnífica introducción, a mí lo que me gustaría mostrarles rápidamente, en pocos minutos, es cómo podemos enfocar y cómo podemos trabajar en este tipo de proyectos. Realmente estamos hablando de clientes concretos en el sector retail, tanto en España como en Chile, pero realmente es un entorno muy extendible que podríamos hablar también en empresas lácteas, como podemos tener aquí en España, como por ejemplo el caso de Central Lechera Asturiana, de CAPSA, o empresas realmente de cualquier sector que cada vez están más distribuidas, realmente tienen plantas productivas muy distribuidas a lo largo del país o incluso de varios continentes, infraestructuras cada vez más heterogéneas. Es difícil encontrar una empresa con un único tipo de infraestructura y típicamente son redes muy complejas que crecen sin tener un inventario y sin un control, ¿no? Realmente acaba muchas veces perdiéndose el control de estas redes. Es curioso porque eso choca frontalmente frente a la gran dependencia que tienen de las TI para la operación. Hoy en día prácticamente ninguna empresa o ningún sector es capaz de operar dentro de una normalidad aceptable sin control. ¿Qué ocurre? Que ese control o esa falta de control viene derivado muchas veces de disponer de pocos recursos humanos internos, como eran la inmensa mayoría de estos casos de los que estamos hablando, donde hay pocos recursos humanos internos y además hay muchos externos en outsourcing, de múltiples proveedores muchas veces, no de un único proveedor, donde se externaliza la primera línea de soporte o incluso la primera y parte de la segunda, y donde los procesos de gestión normalmente son inmaduros o no existen o aun existiendo no tienen un nivel de madurez lo suficientemente estable. Si analizamos todas estas dificultades, realmente lo que buscamos es un sistema de gestión que sea capaz de cumplir estos requisitos básicos, ¿no? Realmente estamos buscando algo que sea ágil, que sea escalable, que sea adaptable. Si estamos hablando de entornos tecnológicos muy cambiantes, que estamos migrando parte de la infraestructura, tenemos que ser capaces de adaptarnos a ese entorno y extraernos de él, por decirlo de alguna manera, que no tengamos esas grandes dependencias de algo que se está migrando. Si tenemos pocos recursos, tenemos que buscar algo que sea sencillo de utilizar, de tal manera que los recursos los utilicemos en generar valor y no en una gran curva de aprendizaje para utilizar los nuevos sistemas, bien sea recursos internos o incluso los externos que tenemos vía outsourcing. Como estamos muy distribuidos y tenemos múltiples proveedores, necesitamos una accesibilidad total, ¿no? En cualquier momento, por todo el mundo, desde cualquier lugar. Tenemos que maximizar eso consiguiendo sistemas además de alta disponibilidad, casi 24/7. Hablábamos también que parte de la dificultad venía de procesos inexistentes o procesos inmaduros. Entonces, para eso deberíamos buscar sistemas de gestión que nos ayuden, que nos guíen en ese proceso de implantar los procesos operativos y que nos vayan alineando, que vayamos totalmente parejos a los marcos de mejores prácticas, que aquí claramente las dos grandes referencias es el mundo ITIL, como bien comentaba Judith, o bien en el ámbito más certificable la ISO 20000 en su parte 1. También estamos los sistemas acaban siendo complejos, por lo tanto necesitamos que sean sistemas lo más integrados posibles, que cuenten con esa parte de inventario automático, ¿no? El IT Asset Management, que podamos saber qué tiene nuestra infraestructura, que a partir de ese conocimiento de la infraestructura que nos da ITAM seamos capaces de hacer la gestión, que es lo que hablamos, gestión del servicio de TI, y muchas veces pues que nos integremos con sistemas de terceros que ya hay en la organización, con RPs, con CRMs, con sistemas financieros, pues bueno, con multitud de entornos distintos. Entonces estamos realmente en un escenario complejo, muy distribuido, muy cambiante, muchas veces inmaduro, para el cual tendremos que lograr cumplir con todos estos requisitos básicos: alta disponibilidad, acceso desde cualquier momento, sin depender de la infraestructura local de las organizaciones que está cambiante. Entonces, si buscamos un entorno de trabajo que satisfaga todas esas requisitos, realmente pues, bueno, el destino está muy claro, es decir, estamos hablando
de que necesitamos un entorno de gestión de servicios de TI que esté claramente en entorno cloud, ¿no? en la nube. Tenemos muchas opciones. En estos casos concretos, en este caso de estudio que estamos presentando hoy aquí, estamos presentando cómo desde ProActivaNet logramos simplificar todas esas dificultades que hemos visto anteriormente y cumplir el 100% de los requisitos básicos que hemos extraído de esas dificultades. ¿Por qué ProActivaNet? Bueno, ProActivaNet en estos entornos es un sistema muy adaptable, es capaz de trabajar en entornos altamente distribuidos y altamente heterogéneos, bien sea con instalaciones locales on-premise o en entorno cloud. En el día de hoy hablaremos y nos centraremos principalmente en entorno cloud, y adaptándose también a ese entorno cambiante. Es decir, venimos de un mundo Windows, estamos migrando a Linux Unix, por el camino es muy posible que nos encontramos con algún equipo Mac y, por supuesto, con todos los elementos, los dispositivos de red, routers, switches, directorios de usuarios, bien sean en Active Directory o en LDAPs. Es necesario adaptarse a un entorno tan heterogéneo. No podemos ir a un entorno monomarca. Realmente necesitamos un sistema sencillo, ahí ProActivaNet nos ayuda, dispone de una interfaz 100% web, no hay que instalar ninguna consola en ningún sitio, tampoco será necesario desplegar complejos agentes auditores, con lo que realmente vamos a un sistema muy intuitivo, muy sencillo, muy ligero, donde la curva de aprendizaje claramente tiende a cero, con el objetivo final de que los técnicos se dediquen a lo que realmente genera valor, que es a gestionar el servicio, no a implantar la infraestructura para gestionarlo. Necesitamos también alinearlos con esas mejores prácticas. Y bueno, nada mejor que realmente que la herramienta tecnológica que nos apoye en este proceso esté totalmente certificada y acreditada como compatible con ITIL. En este caso, contamos con esas certificaciones FinVerify, todos nuestros procesos se definen como compatibles con ITIL, y además contamos con las certificaciones en nivel oro, que es el máximo nivel en el esquema de APMG. Por último, hablábamos que necesitábamos un sistema integrado y en eso ProActivaNet dispone, digamos, que de las dos grandes partes que nos hacen falta para este tipo de entornos. La parte de Asset Management, que es la gestión de activos, y por otro lado, la segunda parte de gestión de servicios. Siempre me gusta distinguir entre un sistema integrado y un sistema integrable. Un sistema integrable son sistemas que pudieran hablar juntos, pero nótense que es algo condicional. Son dos cosas distintas que podrían, en determinadas circunstancias, compartir información. Eso es distinto a que algo esté integrado. Algo integrado es algo nativo, donde realmente no hay que integrar ninguna piezas porque ya forman un uno. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en todos estos años de experiencia que llevamos en ProActivaNet, son casi 15 ya al día de hoy, realmente lo que nos hemos dado cuenta es que en un alto porcentaje los sistemas que en el futuro podrían llegar a integrarse rara vez se consiguen. Se presentan dificultades, esa integración acaba parándose por el camino, donde realmente se nota la potencia de estos sistemas es cuando son sistemas totalmente integrados, no son partes que pudieran llegar a hablar, sino que es un único sistema que comparte toda la información. ¿Cómo enfocamos nosotros este tipo de proyectos cuando nos encontramos frente a algo realmente tan complejo? Pues bueno, el resumen podría ser que lo enfocamos con cariño, ¿de acuerdo? Nos gusta hacer las cosas sin prisa, poco a poco, afianzando pasos. Como decimos aquí en España, las prisas son muy malas consejeras y en esto más, ¿de acuerdo? Deberemos ir poco a poco, afianzando los pasos y sobre todo sin complicarnos la vida en exceso. Que no lleguemos a parálisis por análisis. Cuanto más sencillas sean las cosas, más sencillas van a ser de implementar, más sencillas van a ser de mantener y sobre todo menos problemas nos van a dar a futuro. Por lo tanto, tratemos en la medida de posible de hacer las cosas lo más sencillo posible y de manera iterativa, mejora constante. No suele ser un buen plan establecer absolutamente todos los requisitos en el minuto cero y no salir a producción hasta que los tengamos todos totalmente implementados. El enfoque habitual suele ser un enfoque iterativo, vayamos poco a poco, vayamos dando paso a paso y así vayamos afianzando todo lo que estamos haciendo. Nunca reinventando la rueda, siempre
utilizando experiencias previas. Recurramos a expertos, recurramos a foros, recurramos a foros reconocidos como ITSMF, pero nunca reinventemos la rueda. Tratemos de utilizar lo que ya funciona. Para hacer estos proyectos hay muchos caminos. Realmente lo que vamos a presentar hoy es uno de tantos, que es un poco el que hemos seguido en varios casos de éxito, tanto en Chile como aquí en España, así como en otros países de Latinoamérica, pero no hay que obsesionarse con cuál es el camino bueno. Caminos buenos hay muchos y lo único que hay que hacer es analizar un poquito a priori cuál nos puede encajar y empezar a caminarlo, sin más. Nosotros hoy vamos a hablar brevemente de estos pasos, que es lo que hemos hecho. Esos pasos encajan básicamente con parte de las piezas que forman el puzzle de ProActivaNet, ¿de acuerdo? ProActivaNet es una suite muchísimo más amplia de lo que vamos a hablar hoy, que está formada por muchos módulos para cubrir muchos de los 26 procesos de ITIL o de los 13 de ISO 20000, pero hoy nos vamos a centrar básicamente en cómo partimos de una gestión de activos, que es lo que típicamente llamamos IT Asset Management, cómo a partir de esta gestión de activos somos capaces de bajar por esta flecha y construir nuestra CMDB, y cómo, apoyados en esta CMDB, vamos a implantar una gestión de incidencias y peticiones con un pequeño sistema de gestión de niveles de servicio, SLAs, y con una base de datos de conocimiento. Eso es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy. ¿Cómo empezamos la primera parte? ¿Cómo levantamos el inventario de todos los ejercicios? Bueno, tengamos en cuenta que estamos trabajando en entornos muy distribuidos, donde realmente tenemos muchas subredes, como estas de aquí, muy heterogéneas y muchas veces sin conexión entre ellas. Acabamos disponiendo de equipos Windows, clientes y servidores, equipos Mac, equipos Linux Unix y también, por supuesto, con múltiple circuitería de red. Puntos de acceso Wi-Fi, impresoras, routers, switches, telefonía IP, pues muchos tipos de dispositivos desperdigados por muchas partes del país o incluso en distintos continentes y que no son capaces de verse de unos a otros. Y por otro lado, en algún sitio pues tendremos que tener el sistema de gestión, tendremos que tener el repositorio central donde vamos a almacenar la información y donde estarán las aplicaciones web. Ya doy por hecho que son 100% web, no tiene ningún sentido a día de hoy plantearse otro tipo de plataformas que no sean 100% web, para que los administradores y los técnicos, estén donde estén, sean capaces de acceder a ellas a través de su interfaz web. Para este entorno, claramente, el mejor aliado, el mejor amigo es ir a soluciones que estén implantadas en modo cloud, en modo nube, donde podamos desplegar los agentes auditores en cada una de esas distintas subredes y que esos agentes auditores sean tremendamente ágiles, tremendamente pequeños y tremendamente ligeros, ya que su resultado va a tener que ser enviado vía Internet al entorno cloud para que realmente acabe dentro del sistema. En nuestro caso contamos con agentes realmente pequeños, realmente ligeros, apenas 250K, que para las redes de hoy en día son tamaños totalmente despreciables, que no es necesario grabar localmente en ninguno de los equipos, sino que lo que haremos será colocarlos en puntos centrales de cada una de las subredes, pero no en cada equipo, sino en un punto central en cada una de las subredes. Esos agentes auditores se ejecutarán, segundo plano, transparencia, nadie verá absolutamente nada, y lo que harán será generar paquetes de datos muy pequeñitos, apenas en 10K, que viajan directamente por Internet totalmente encriptados para que nadie vea nada. ¿De acuerdo? Esos datos son enviados vía Internet al entorno cloud, recepcionados en nuestro sistema de gestión y a partir de aquí todos los técnicos, los administradores e incluso los usuarios pueden acceder a las aplicaciones web para acceder. Este servidor de aquí realmente es como una caja negra para el cliente final. Por lo tanto, conseguimos que el cliente final se centre en lo que da valor. Y lo que da valor es gestionar su sistema. Lo que no da valor es complicarse la vida aquí dentro. Para eso están, digamos, que las herramientas como esta. ¿De acuerdo? Consigamos que, si tenemos pocos recursos, que esos recursos se centren y trabajen en la organización, en conseguir que el negocio se dedique a lo que se dedique, genere el máximo valor posible. Y tratemos de minimizar los esfuerzos en mantener todo este sistema. Por eso, el beneficio de ir a entorno cloud y el beneficio de ir a sistemas lo más sencillos posibles, para que generen las mínimas complicaciones. El resultado final es disponer de un entorno web
como este que podríamos ver aquí, donde tenemos a golpe de vista resumen de qué tiene mi parque y sobre todo qué está ocurriendo. Me están instalando software, me lo están desinstalando, hay cambios de IP, hay conflictos de nombre, los equipos se están quedando sin espacio, estamos sobrepasando umbrales de capacidad. Eso, el análisis de estos datos es lo que consigue, por un lado, generar valor al negocio, por otro lado, conseguir que la infraestructura esté bajo control. Mirar estos indicadores, eso es lo que tenemos que centrarnos. Y después, pues, por supuesto, disponer de toda la información de manera amigable al alcance de la mano, ¿no? Como podría ser aquí, que sepamos para cada una de nuestras máquinas y sobre todo para esas máquinas más críticas en las que se apoyan los procesos de negocio más críticos, que las tengamos totalmente bajo control, que sepamos qué está ocurriendo con ellas y qué máquinas. Una vez que tengamos todo esto, o en paralelo con este proceso, muchas veces son procesos paralelos, lo que hacemos es ir pensando en el catálogo de servicios que ofrecemos a la organización. Y fíjense que ofrecemos a la organización. Hay que darle siempre el punto de vista de negocio, no el punto de vista de la TI. Deberíamos preguntarnos, desde informática, ¿qué es lo que ofrecemos a nuestros usuarios? ¿Qué es lo que ofrecemos a nuestros clientes? Ese es el catálogo de servicios que debería ser consensuado con los clientes finales. No debe ser algo que digamos nosotros lo que ofrecemos, sino que tiene que ser algo consensuado con el usuario y con el cliente, y a partir de ahí vayamos definiéndolo. Recordemos el concepto de iterativo, de mejora continua. No seamos excesivamente ambiciosos desde el primer momento, sino que una vez que tengamos ese catálogo de servicios más o menos claro, pues bueno, documentémoslo, describámoslo de una manera, aunque sea un poco sencilla, sin gran ambición, y modelémoslo directamente en la CMDB, en la base de datos de configuración, para conseguir algo de este estilo, ¿no? Donde realmente somos capaces de ver el servicio, en este caso un servicio de impresión, que se apoya de manera crítica, nótese esa línea roja, con este equipo de nuevo necesita de manera imprescindible disponer de un software, en este caso un AutoCAD, que corre un sistema operativo, y un servicio que además necesita de una serie de elementos adicionales, en este caso son las impresoras. Obviamente, al contar con la parte de gestión de activos, todo esto de aquí me viene gestionado de manera totalmente automática. Nadie tiene que ir a la CMDB a dar de alta todos estos elementos, salvo meramente el catálogo, porque todos estos elementos tecnológicos ya viajan, por decirlo de alguna manera, desde la parte del inventario. A partir de aquí después podríamos hacer detalles adicionales, como por ejemplo este, que es monitorizar la capacidad, performance, cómo está trabajando el servicio o cómo están trabajando los elementos críticos de prestación de servicio. En este caso, esta gráfica me trata de demostrar cómo está funcionando este elemento de aquí, que vemos es un aspecto clave en la prestación de este servicio de impresión. Con esta parte finalizada, que es la gestión de activos y gestión de configuración, entramos en las siguientes partes de la gestión del servicio. Y típicamente por donde se suele empezar muchas veces es por la gestión de incidencias, la gestión de peticiones, porque es algo que a día de hoy están haciendo prácticamente todas las organizaciones, quizá no de la manera más controlada posible, pero ya está en marcha y es algo muy visible. Es un quick win muy claro. Los usuarios ven, entienden muy bien lo que es la gestión de incidencias, nos llaman para resolver temas, por lo tanto suele ser un proceso, repito, hay que adaptar cada caso, pero suele ser un proceso candidato a implementarse muy al comienzo, ¿de acuerdo? De nuevo, vayamos de manera iterativa, no nos agobiemos por construir la mejor gestión de incidencias desde el primer momento. Por supuesto hay que hacerlo bien, pero vayamos paso a paso, poco a poco. ¿Cuáles son los aspectos claves aquí? Bueno, pues aspectos claves podrían ser estos que podemos ver en esta colección de bullets. Nótese que ahora ya no son numerales, es decir, aquí ya no hay un 1, no hay un 2, no hay un 3, porque el orden aquí puede ser claramente paralelo, ¿de acuerdo? Son temas que hay que ir analizando, son aspectos que hay que ir definiendo, pero no tienen por qué llevar una secuencia clara y establecida. Deberíamos definir tipos, al menos separar lo que es una incidencia de una petición, aunque muchas veces las incidencias a su vez se distinguen en más tipos, incidencias de seguridad y peticiones se disgregan muchas veces en consultas, en petición de compra, en petición de ampliación, en petición de cambio, hay distintos tipos de peticiones. Pensemos cómo vamos a categorizar nuestras incidencias
Si ya tenemos un catálogo, las categorías, primer nivel de categorías ya es obvio, debería haber una relación claramente 1 a 1. Cada catálogo debería, cada elemento, cada servicio del catálogo podría y debería tener su correspondiente categoría. Pensemos en prioridades y aquí siempre lanzo la misma pregunta, ¿no? ¿Seguro que hacen falta tantas? No nos compliquemos la vida. Un sistema de prioridad con 3 valores, alta, media, baja, o incluso con 4, crítica, alta, media, baja, puede ser más que suficiente. No vayamos a sistemas muy complicados de puntuación de 0 a 10, que muchas veces después no sabemos ni cómo gestionar. Imprescindible, definamos cuántas líneas de soporte vamos a tener, primera, segunda, tercera, y cómo se van a comunicar tanto esas líneas entre sí como el usuario con la primera línea de soporte. Esto es especialmente importante en este entorno en el que estamos trabajando, en el que tenemos en outsourcing totalmente externalizada la primera línea de soporte y donde la segunda línea de soporte parte está externalizada y parte es interna. Por lo tanto, aquí sí que resulta clave que tengamos bien claro cuáles son las líneas de soporte, cuáles son los grupos de técnicos que están trabajando en cada una de esas líneas y cuáles van a ser los mecanismos y canales de comunicación. De nuevo, hagamos las cosas sencillas, vayamos a flujos de incidencias sencillos, como podría ser este, totalmente alineado y totalmente compatible con lo que nos marca ITIL. No nos dejemos engañar, este es el flujo de gestión de incidencias que implementa Proactivanet, certificado por PIN Verify como ITIL Compliant y aprobado por APMG en nivel oro, que es el máximo nivel de certificación que ofrece APMG para las herramientas. Por lo tanto, no hace falta complicarse. Hagamos las cosas sencillas y seguro que nos van a dar muchísimo mejor resultado. Después de esto, lo que afrontamos en muchas organizaciones, o en estos casos concretos, es ya empezar con mejora continua. Es decir, hasta aquí ya hemos resuelto una serie de dificultades, hemos metido la infraestructura bajo control, hemos empezado a gestionar incidencias y peticiones y a partir de aquí podríamos incluso entender que ya estamos en mejora continua. ¿Por qué? Porque la Knowledge Base es algo que nos va a ayudar a mejorar cómo implementamos y cómo funciona el proceso de gestión de incidencias. Va a ayudarnos a que las incidencias se resueltan más rápido, que haya menor tasa de escalado, entendiendo que los primeros niveles de soporte van a tener más conocimiento y van a necesitar escalar menos, o incluso podremos conseguir que los usuarios sean capaces de acceder a esa información en entornos de autoayuda, ¿no? Self-support, en donde un usuario podría acceder a un portal de usuarios y directamente acceder a esa información que los técnicos están publicando y tratar de resolver el tema por sí solo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo o estamos intentando es ayudar y fomentar a que el número de incidencias que llegan a nuestro centro de servicios disminuya. Algunos aspectos claves aquí será intentar alinear esas categorías con los tópicos de la Knowledge Base, de tal manera que para los técnicos de soporte sea sencillo localizar la ayuda. En nuestro caso hemos mapeado una a una cada categoría de incidencias con el catálogo y a la vez con los tópicos de conocimiento y, por supuesto, comenzar analizando los históricos de incidencias. Analicemos cuáles son las incidencias que más se repiten, cuáles son las incidencias donde más necesitamos invertir y tratemos de trabajar con ellas. Además, si hacemos esto, no solo estaremos empezando a caminar hacia la Knowledge Base, sino que también, sin querer, estaremos implantando un paso básico para después hacer la gestión del conocimiento, la gestión de problemas. Un tema muy importante aquí es que también los técnicos de segunda línea se acostumbren, que sean capaces de, cuando resuelven una incidencia, que piensen si realmente ellos tenían que haber conseguido hacer esa incidencia o podrían haberse resuelto en etapas previas. A partir de aquí, pues, ¿qué sigue? Distintas cosas, ¿no? Podría seguir gestión de problemas, podría seguir gestión de cambios, podría seguir gestión de entregas. Tendríamos que analizar cada caso concreto. Realmente tenemos muchos procesos en los que dedicarnos, 26 en ITIL o 13 en ISO 20000, pero sobre todo, lo que tenemos que intentar es realmente mejorar. No nos obsesionemos con implementar procesos. Nuestra obsesión, por decirlo de alguna manera, o nuestro objetivo debería ser
que aquello que tenemos funcionando realmente vayamos mejorándolo paso a paso. Arranquemos con ese proceso iterativo que nos ayude a mejorar poco a poco. Espero que este enfoque, aunque haya sido realmente rápido, les ayude a tener claro cómo trabajamos desde Proactivanet y cómo logramos implantar nuestro software en este tipo de entornos. Y a partir de aquí, pues bueno, Judith, te cedo la palabra para que puedas continuar. Sí. Bien, bueno, justamente lo que queremos compartir con ustedes es, desde el punto de vista de empresa consultora, qué fue lo que nos encontramos en estos clientes cuando realmente es súper importante, ya sea un cliente de outsourcing, donde presta servicios a otras empresas, o un departamento de tecnología de una empresa, tienen que tener bien claro la orquestación y la interacción entre el proveedor de tecnología, la empresa consultora y sus objetivos de negocio. Y justamente nos ha pasado en varias oportunidades algo contradictorio. En este caso sí tenemos que reinventar la rueda porque tenemos que usar creatividad para que las cosas funcionen en el proveedor o en el cliente. Y nos encontramos con un tema súper importante que es los cambios de comportamiento, los miedos de las personas. Cuando uno le habla de cloud, de sacar el servidor debajo del escritorio, de ponerlo en un lugar donde no lo ve, bueno, existe una cantidad de manifestaciones que hay que saber manejar. Y eso determina muchas veces el buen éxito de la adopción tanto de la tecnología como de los nuevos procesos o de los nuevos lineamientos de gestión y de gobernanza que tienen que existir para este tipo de proyectos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, aplicamos para justamente crear este ambiente que genere conciencia del beneficio de trabajar de esta forma en lo que es cloud, con Proactivanet, con procesos diferentes, diseñados de otra forma. Hicimos talleres de cambio de comportamiento del personal, que los llamamos los ABC, no sé si los conocen, donde se actúa sobre los conceptos de actitud, comportamiento y cultura de la empresa. Eso fue como el puntapié inicial donde pudimos trabajar con las empresas para el éxito de todas estas prácticas. Y trabajamos mucho también con ayudar en la confección de los contratos con proveedores desde esta perspectiva y sobre todo tratar de que la empresa entienda que a veces no solamente utilizando un marco de referencia es posible lograr el éxito y que fluyan los procesos en la empresa. Si bien ITIL es un marco súper importante y es para lo que es la gestión de servicios, existen también prácticas como la ISO 20000, 27000, Lean Management para TI, es decir, todo lo que es el USMBOK, que es lo último en lo que es gestión de servicios, aplicados a cualquier tipo de empresa, no solamente las TI, y con todo este bagaje de prácticas, estándares y conocimiento, lo que hacemos es introducir este cambio de comportamiento en la empresa para que justamente la tecnología pueda ser, como dice Alejandro, simple, ¿no? Acá los factores de éxito fueron dos. Primero, el tener una herramienta como Proactivanet, que es muy simple de utilizar y es muy práctica y cubrió todas las expectativas del usuario, y por otro lado, hacer diseños basados en varias prácticas que también eran simples y fáciles de asumir por la empresa. Por lo tanto, fue muy importante la conjunción de todo lo que es una empresa consultora con experiencia en estos temas y una herramienta tecnológica como Proactivanet. Básicamente eso fue lo que nosotros conseguimos en los clientes y lo que les queríamos ofrecer es, bueno, un 10% de descuento en todos los cursos que ustedes puedan contratarnos a Orsi en los próximos 2 meses y que ya de paso conozcan nuestras plataformas e-learning, online, etcétera. Y también, bueno, pasarles un poco el aviso de que complementando las prácticas de ITIL, tenemos todo lo que es Lean Management TI, que es algo muy importante para definir los flujos simples, los flujos normales en la empresa para trabajar de una forma continuada con los proveedores, identificar los momentos de verdad con el cliente, alineación al negocio. Les recomiendo, si no han escuchado nunca hablar de USMBOK, que lo busquen en internet,
Eso es algo súper importante, que es como sembrar tierra fértil para que después todo el tema de los procesos y de la tecnología surja y sea normal, natural, como decía Alejandro, ¿no? No hay que complicarse la vida, tiene que ser algo simple, eficiente. Pero hay que tratar de ver, ¿no? En esto de las prácticas, cuál es la realidad de la empresa y qué es lo que mejor le conviene. No siempre alinearse 100% un estándar o 100% un marco es lo que lo lleva al éxito de la empresa, ¿no? Sino justamente ver un poco de cada uno que pueden tomar. Esa es un poco la reflexión final de la experiencia que hemos tenido en clientes en diferentes países con respecto a estas prácticas y a estos ámbitos, cloud y marcos de referencia. Por otro lado, les quería contar nuestra experiencia como empresa consultora y como partner de ProactivaNet en cuanto al valor que vimos en estos proyectos de utilizar este tipo de... A mí no me gusta hablar de herramienta tecnológica, me gusta hablar de solución tecnológica, porque realmente fue una solución para el cliente, por permitirle generar un modelo práctico, ¿no? Para automatizar procesos. Es decir, a través de ProactivaNet se hizo tangible el beneficio que tenía que sentir el cliente que le entregaba el negocio. Eso fue una realidad total y nosotros a través de eso también utilizamos la solución ProactivaNet para laboratorios prácticos en los cursos, para que la gente no se vaya con solamente la teoría de cómo se diseña un proceso o qué significa incidentes, configuraciones. Es importante, es un hecho demostrable, esto no es teoría, que el uso de ProactivaNet simplifica el logro de la certificación ISO 20000 y 27000. Hay toda una cantidad de temas que no habló Alejandro, de la herramienta, control de licenciamiento, etcétera, que son prácticas ISO 27000. Como les decía, hace tangible y sostenible el aporte de TIC de las compañías, sobre todo para los ejecutivos que nunca ven el beneficio de trabajar en procesos o que se demora mucho, etcétera. Y por otro lado, bueno, el hecho que nuestra empresa tiene personal certificado, eso es importante. Tenemos ingenieros de soporte de ProactivaNet disponible para proyectos en Latinoamérica. Y esto es a veces difícil de encontrar, una empresa consultora experta en prácticas, en procesos, que además tenga una pequeña área, digamos, que conoce mucho de tecnología y que puede aplicarlo independientemente, obviamente, a las prácticas. Bueno, básicamente ese es el resumen de nuestra experiencia y quería terminar con mostrarles una frase de un cliente, de uno de los tantos que hay, donde justamente él dice, ¿no?, que ProactivaNet le ha ayudado en general a gestionar las incidencias y a externalizar la primera línea de soporte con empresas de outsourcing. ¿No? Como les contaba al principio, en la realidad de los clientes que teníamos eran que ellos querían hacer outsourcing de la gran mayoría de lo que es mantenimiento, primera línea de soporte, mantenimiento de infraestructura, inventario automático, pero quería controlar y quería gestionar a sus proveedores. Entonces la solución fue justamente toda la parte de gestión y control desde lo que es ProactivaNet, y que cada proveedor pudiera utilizar las herramientas que ellos tuvieran, ¿no? Básicamente. Bueno, esto es todo, les agradecemos su participación y bueno, si tienen alguna pregunta, nosotros les vamos a enviar la presentación esta en PDF a los correos electrónicos de las personas que han asistido y bueno, les agradecemos su tiempo y bueno, muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos desde España. Simplemente contestar alguna de las preguntas que he recibido vía chat. Me preguntan sobre el inventario o la detección de impresoras vía USB que no se conectan directamente a la red. Eso sigue siendo igualmente válido porque realmente nosotros lo que hacemos es detectar el equipo al cual están conectadas. Es decir, nosotros inventariamos ese equipo y dentro de ese equipo somos capaces de detectar todos los periféricos que tiene conectados y a partir de ahí, pues bueno, veríamos esa impresora USB o cualquier otro elemento, ¿no? Es decir, un escáner, un disco duro externo, un iPhone, cualquier cosa que esté conectada vía USB, por ahí la podríamos detectar. Y con respecto al tiempo de implantación típica, pues bueno, el concepto de típico es muy difícil muchas veces de establecer.
realmente la instalación propiamente dicha, lo que es instalación del software, es inmediata. Estamos trabajando en modo cloud, por lo tanto no es más que nosotros hagamos la activación. Realmente el cliente o usuario final no necesita hacer nada, no necesita tener ningún conocimiento especial, porque realmente nosotros se lo activamos todo. Con esa activación ya tiene disponible el portal de soporte para comunicarnos cualquier incidencia. En ese portal de soporte están todos los ciclos formativos, es decir, se pueden ver vídeos, se pueden ver presentaciones, toda la ayuda de la aplicación está directamente al alcance, es parte de la ventaja de trabajar en modo cloud. Y, por lo tanto, después lo único que nos queda es cuánto tiempo tardamos en desplegar los agentes auditores en cada red. Ahí realmente depende de lo que tarde la organización en hacer ese despliegue, y también para la parte de gestión de incidencias lo que tarde en decidir qué es tipo de categoría, qué categorías son, qué SLAs, qué prioridades. Pero bueno, los despliegues acaban siendo realmente rápidos. Nada más por mi parte, Judith. Muchas gracias por darme... Yo quería agregar que hay una pregunta en cuanto a cuánto tiempo se demora en aprender sobre ProactivaNet, la parte de capacitación. En ese caso, bueno, Werner, que es uno de los técnicos nuestros, es muy rápido, ¿no? Hay cursos todos en videos y realmente nosotros en general igual vamos al cliente local y le damos un curso de 2 días, 4 horas, una cosa así. Pero quiero transmitirles que desde el punto de vista del área de consultoría es una herramienta muy fácil de aprender y muy rápido. O sea que no tiene grandes complicaciones de tiempo. Creo que eso es importante para estimar un proyecto. No sé si Alejandro, tú quieres agregar algo más. Totalmente de acuerdo, Judith. Nada más por mi parte, simplemente agradecerles habernos dedicado estos minutos. Gracias a ti, Judith, por invitarnos desde Chile a participar y espero que nos volvamos a ver o por lo menos a oír por estos medios dentro de muy poco. Gracias. Gracias a todos. Chao.